Bueno, estamos, por supuesto, como les decía en la introducción del programa, iniciando una nueva campaña electoral, en este caso la campaña nacional para elegir el próximo presidente o presidenta de los argentinos. Vamos a elegir en Salta los diputados y las diputadas nacionales, y esto me parece que es importante porque vamos a empezar a vivir nuevamente un clima electoral, pero esta vez un poco más extenso, más largo. Y queríamos charlar hoy con la diputada nacional Pamela Caletti sobre esto y varios otros temas, así que le voy a agradecer que nos esté visitando. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Un placer Bueno, estar queríamos charlar primero sobre la conformación de este frente, donde hemos visto en dos frentes que se han conformado, cómo se han mixturado en términos generales, que en las elecciones anteriores estaban como muy enfrentados, en el provincial, ¿no? Sí, porque en este Frente Nacional estamos los mismos partidos que estuvimos en la elección nacional anterior, que no son los mismos que en las provinciales. ¿Pero esto por qué? Porque en esta elección nacional somos un conjunto de partidos que sí compartimos la proyección nacional y lo que es un esquema de trabajo nacional. A diferencia de lo que era el esquema provincial, en mi caso yo siempre me mantuve en el Partido Justicialista, tanto en las provinciales como en las nacionales, y en el frente trabajando con el gobernador. Pero bueno, distintos partidos tienen conducciones distintas y en las provinciales decidieron enfrentar al actual gobernador, y en estas nacionales, por el contrario, conforman este frente en donde formamos Unión por la Patria, un frente con 16 partidos, 17 fuimos al final, que tenemos la idea de trabajar en una Argentina productiva, es urgente y federal. Son las dos directivas en las que coincidimos claramente. Entendemos que Argentina atraviesa por un momento muy, muy complejo, en donde el valor de estar todos unidos es mucho mayor que el estar de acuerdo en todo. Tenemos algunas, porque así debe ser, además, se supone que cada uno tiene distintas miradas y esa energía tiene que confluir en una visión común, ¿no? Da la sensación, y ya cuando, digamos, están en esta etapa de definiciones, se van como simplificando algunas cosas. El debate es amplio, pero se van simplificando. Totalmente. Y me parece que se va reduciendo a dos puntos, que es continuidad o cambio. Sí. Y esto es lo extraño, digamos, porque hay continuidades extrañas y cambios extraños. Sí, exactamente. Creo que claramente tiene que haber cambio, digamos. Nosotros desde Unión por la Patria, justamente por eso también hubo un cambio en la denominación y en la conformación de fuerzas a nivel nacional, porque entendemos que tiene que haber, hay una distinta realidad a la que existía anteriormente en las elecciones nacionales pasadas, y que esto requiere un cambio en la estrategia de gobierno. Es nada más que un cambio en la estrategia, porque como dicen, bueno, el PJ dice que hay que cambiar al PJ. Porque es esto, digamos, ¿no? Es como que... Bueno, el PJ hemos hecho un cambio fundamental, ¿no? Profundo, porque fíjate que modificamos la carta orgánica del PJ ahora, ampliamos lo que es la integración del PJ y volvimos a la estructura vieja. Es como que se redujeron los organismos, pero ampliamos la participación. ¿Esto por qué? Porque se eliminó lo que es la CAP, la Comisión de Acción Política. Esa CAP había surgido como consecuencia de desaveniencia o distintas visiones de lo que era el Congreso en su momento, en una pelea con el anterior gobernador y el ex gobernador, y ahí que se crea la CAP. Hoy el Congreso y el Consejo del PJ tienen un mismo lineamiento y por eso se modificó. Y creo que esto que vive el PJ internamente también se transmite al resto de los partidos políticos, en el sentido de decir, somos diferentes, pero todos queremos un proyecto de país de Argentina inclusiva, con reconocimiento de derechos, con respeto de los derechos humanos, de las libertades, una Argentina productiva, una Argentina que se construya desde el interior. Eso es lo que coincidimos todos los partidos, que en Salta formamos Unión por la Patria. Claramente tenemos algunas diferencias, pero esas diferencias son menores si tenemos en cuenta la situación que vive la Argentina y la necesidad que tenemos los argentinos que nos unamos todos en un proyecto de país, ¿no? En este caso, digamos, ¿cómo se propone un cambio con una fórmula que tiene, por ejemplo, hablo en el caso de Guado de Pedro Mansur, ¿no? Una fórmula que tiene al actual ministro del Interior como candidato a presidente y hasta hace poco jefe de gabinete
de este gobierno como candidato a vice. Entonces dice, queremos cambiar. Entonces, ¿cambiar qué? Yo creo que necesariamente va a haber, hoy cuando uno ve Europa, por ejemplo, los gobiernos son de coalición, más allá de que haya una conducción. Yo creo que tanto Guado de Pedro como Mansur son dos personas con dialoguistas, con gran apertura, que dialogan con todos los sectores, que tienen una buena relación, que cuando trabajaron en equipo en un mismo sentido. En ese sentido creo que hay una reflexión y un análisis de la situación, de los defectos y las virtudes, es decir, de aquello que se hizo bien y aquello que debemos corregir, y en función de ello habrá obviamente un cambio de timón, una vuelta de timón para poder realmente enderezar, porque hoy la Argentina se encuentra en una situación muy crítica, producto obviamente, tuvimos pandemia, sequía histórica, guerra, pero bueno, hoy el gasoducto Néstor Kirchner está empezando a llenarse, vamos a poder exportar energía, entonces de tener que importar energía con lo que requería dólares sin reserva, vamos a poder al revés conseguir energía. Entonces hay una serie de circunstancias que varían el contexto y en función de eso también el proyecto de gobierno, ¿no? Bueno, Pamela, te traigo a Salta por un ratito específicamente. Vos decías hace un rato que sectores que en la elección provincial estuvieron, digamos, en veredas enfrentadas, hoy confluyen ahí. Y hace pocos días en este programa estuvo el ministro Martín de los Ríos. Y yo le preguntaba, porque él, digamos, van a trabajar en Juntos por el Cambio. ¿Esto qué es? Gustavo Sáenz liberó, digamos, dejó liberado a la conciencia de cada funcionario su tarea política y a quien apoyar. No, Gustavo Sáenz es un gobernador muy respetuoso de lo que son los principios, valores y además realmente respeta a aquellas personas que actúan de acuerdo a lo que piensan, lo que sienten, es lo que hacen, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que él tiene un gabinete muy plural. Yo pertenezco al Partido Justicialista, soy apoderada del Partido Justicialista, Martín de los Ríos pertenece a Juntos por el Cambio. Después tenemos, si vos ves todo lo que es el gabinete de Gustavo Sáenz, porque él no está pidiendo la ficha de afiliación, sino que tiene un proyecto político para Salta enmarcado en un norte argentino y un país que él conduce, y entiende que hay determinadas personas con determinadas capacidades que pueden llegar a ocupar determinados roles. Entonces a mí me tocó ser su asesora jurídica, luego trabajar en la Convención Constituyente y hoy como diputada nacional colaborar con el gobierno y con el gobernador. Martín de los Ríos pertenece a Juntos por el Cambio, está en el área productiva y se vincula con el sector, y así tenemos, no sé, Ricardo Villada pertenece a otro partido político diferente, y así sucesivamente, cada uno ocupa un rol diferente en el gobierno, digamos, es un equipo que conduce Gustavo Sáenz, él es el que asigna los roles, y obviamente en la medida en que estos funcionarios o personas tengan vocación de ocupar un cargo a nivel nacional y trabajar por el gobierno de la provincia de Salta, no tengo duda que Gustavo Sáenz va a acompañarnos. Aprovechando esto y hablando de las elecciones pasadas, voy a trazarte un paralelo entre los conflictos de Salta y los conflictos de Jujuy, porque justamente no mucho tiempo después de que Gustavo Sáenz consigue un triunfo importantísimo con un fuerte respaldo, digamos, para 4 años más de gobierno, se desata un conflicto muy fuerte en el que hasta se cuestionaba la legitimidad de su triunfo, digamos, ¿no? Termina el conflicto de Salta, empieza en Jujuy, con otros matices, digamos, de violencia, etcétera. Esto, digamos, hoy, por ejemplo, en el programa vamos a hablar de cómo, del tren a las nubes, de cómo ha afectado los cortes de rutas y los problemas que ha generado. ¿Qué visión tenés particularmente vos con respecto al tema de los cortes de calle, de los cortes de rutas, de esta conflictividad social que latente? Yo creo que es fundamental, digamos, pero eso ya está en la Constitución Nacional, en todas las constituciones, digamos, no existe ejercicio abusivo, el derecho no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, entonces aquel que afecte al otro. Entonces todos tenemos derecho a circular, a trabajar, a estudiar, a protestar, a manifestarse libremente. Entonces en esa conjugación de derechos, en la realidad es donde se genera esto, ¿no? Yo creo que claramente todos los ciudadanos tenemos que ser respetuosos de los derechos de los demás. El que quiere ir a trabajar y estudiar, de aquel que también quiere manifestarse, y el que quiere manifestarse, del que tiene que ir a trabajar o estudiar, ¿no? Entonces esa relación de convivencia a veces se torna muy compleja, que es lo que pasó en nuestra provincia lamentablemente.
al margen de que las situaciones de Jujuy y Salta no son equiparables, porque los sueldos de la provincia de Salta en materia docente tiene la mejor paritaria a nivel nacional de las 23 provincias, que yo no digo que sean buenos, suficientes, sino que dentro de lo que son las 23 jurisdicciones, Salta es los docentes de Salta, y por el trabajo que se ha hecho desde el gobierno de la provincia de Salta, desde los gremios, desde los propios docentes, ha hecho que hoy tengan un valor en remuneración superior al del resto de las provincias, y otras provincias en donde realmente están muy bajos los sueldos y hay un reclamo en ese sentido, ¿no? Igualmente, la violencia jamás, ni de un lado ni del otro, ni del manifestante ni la represión, jamás la violencia, eso lo tenemos que haber aprendido en la historia de la humanidad y la historia argentina, ¿no? La violencia jamás puede ser una opción. Ahora, en este caso, digamos, que tiene, bueno, hoy concretamente, digamos, podemos ver algunas rutas en las que ya empezó a actuar la gendarmería, empezó a despejar rutas, o por lo menos la mitad de las calzadas para que la gente pueda transitar. Es decir, se empieza a ver un poco la acción del Estado en este sentido. Ahora hubo aquí en Salta la aprobación de una ley, la denominada ley antipiquetes, que Gustavo Sáenz vetó algunos artículos. ¿Qué opinión tenías vos sobre esa ley? Bueno, sobre esa ley. Es que en realidad, bueno, yo como diputada nacional no me corresponde por ahí hacer un análisis específico sobre la normativa que dictaron los legisladores, y creo, como te decía, a ver, la Constitución establece que no se ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Esta ley viene a reglamentar eso, quizás con algunas cuestiones que tuvo que vetar el gobernador por estas circunstancias. La verdad que es necesario que todos, más allá de que haya o no haya ley, digamos algo que primero tiene que haber un Estado presente. Ahora, no con violencia, porque si vos trabajás en forma preventiva, digamos, anticipándote a los conflictos, y Gendarmería antes de que se corte la ruta, o la Fiscalía actúa antes de que se genere, entonces se vaya, se garantiza la circulación, generalmente esto no va a ocurrir. El problema es cuando terminamos corriendo los problemas desde atrás, ¿no? Entonces acá, o una norma a último momento en medio de un conflicto que se complica, o va Gendarmería cuando ya está tomada la ruta, o cuando hay un reclamo ya masificado, recién se comienzan los diálogos. Entonces, me parece que es importante prevenir estos conflictos, entendiendo que la violencia de ninguno de los dos sectores, ni del que reclama, ni del que garantiza la libre circulación, o desde el Estado con mayor razón, digamos, puede haber violencia. Nosotros tenemos como sociedad... América es un pueblo joven relativamente, digamos, y más América Latina, tenemos una serie de conflictividad social en donde tenemos que aprender a convivir en forma pacífica y con el respeto de los derechos, ¿no? Aprovecho que nos estás visitando en tu calidad de diputada nacional. Estamos en estos días viviendo un problema grave, me parece, de quienes inquilinos y propietarios han quedado, yo digo, trampeados en medio de una ley que terminó perjudicando a todos, y que con quienes hables no ven salida, porque dicen no hay proyectos, o si hay proyectos no se tratan. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no se puede dictar una nueva ley, o por lo menos derogar esto y dictar nuevas normas? Hay un montón de cuestiones en las que los distintos diputados y distintos bloques no se ponen de acuerdo. Yo soy de aquellas que sostiene y abrega y pide a los distintos diputados que por lo menos definamos índice de actualización y plazo, por lo menos, digamos, porque tal cual como lo decías vos, hoy tenemos una ley que perjudica a los dos, al inquilino y al propietario. Entonces aquel que con gran esfuerzo pudo alguna vez tener una propiedad, poder alquilarla y tener una rentabilidad, entonces no le conviene arrendarla porque termina perdiendo plata, y si no, y el inquilino no consigue para arrendar. O bien tiene saltos durante mucho tiempo, tiene congelado su alquiler y después un salto sideral que no puede pagar. Entonces hoy la ley genera más problemas que soluciones. Hace poco tuvimos varias comisiones, pero lamentablemente no conseguimos esto. La política no entiende que la agenda de la política tiene que ser la agenda de la gente. Este tema, alquileres, UVA, es un tema que tiene que estar en la agenda. Deberíamos poder en el Congreso tratarlo en sesión y entrar al Congreso y debatir hasta que saquemos una ley que modifique esta realidad.
Lamentablemente hoy no logramos sentarnos en el Congreso porque en el caso de Juntos por el Cambio, bueno, no nos han dado el quórum para poder tratar esta ley. Vamos a seguir insistiendo en ese sentido para poder debatir y poder decir hoy la ley como está, con una actualización anual, es inviable. Es inviable y perjudica a la gente, que en definitiva era a quienes queríamos resguardar. Sí, ¿no? Porque en definitiva hoy y junio particularmente, que se ha gestado, digamos, el vencimiento de los primeros 3 años de contrato con la primera actualización de 100%, ¿no? Esto ha generado un caos y una crisis tremenda, ¿no? Totalmente. Entonces, es una locura, entonces la gente no consigue dónde poder alquilar. Entonces, sí, el propietario saca el alquiler, no quiere seguir alquilando. No quiere saber nada, claramente, el inquilino no consigue, o tiene que terminar pagando locura, o se produce un mercado paralelo fuera de la ley. Entonces la ley es letra muerta y legislamos para decir nosotros protegimos al inquilino en la letra, pero en la realidad eso no ocurre. Entonces en algún momento nosotros como legisladores nacionales tenemos que hacer un análisis de cuál es la realidad y hacer las reformas. Lamentablemente en la Cámara de Diputados somos más de 250 diputados, 118 al Frente de Todos, 116 de Juntos y algunos libertarios y otros, y entonces no logramos sentarnos, llegar a recinto con la mitad más uno para empezar a debatir. Y el clima electoral me parece que no va a ayudar mucho, ¿no? Complica más, porque seguimos discutiendo personalismos y no definitivamente, o sea, quién es más duro, quién garantiza más derechos, entonces, y no un proyecto de país, es decir, bueno, ¿qué va a pasar con el sector agrícola ganadero? ¿Qué va a pasar con el sector industrial? Sí, queremos una Argentina productiva, ¿cómo la vamos a fomentar? ¿Qué va a pasar con los inquilinos? ¿Qué va a pasar con los sectores sociales más bajos? ¿Qué pasa con la clase media? En las crisis económicas argentinas, los que más sufrimos somos la clase media, que constantemente estamos con el agua en el cuello y en donde tenemos una gran amenaza de bajar en términos económicos y de abandonar la clase media. Entonces digo, clase media que es la mayoritaria, digamos, o la que se construye en la Argentina, los jóvenes, los profesionales. Hoy por hoy yo no estoy escuchando que haya una respuesta específica a ese tema, y cuando queremos plantearlo en diputados nos aplican los números, por decirte, en Salta somos 7 y en Buenos Aires son 70. Entonces cuando queremos plantear cuál es la problemática de Salta, por ejemplo, el valor del boleto, el combustible, el gas en Salta, la tarifa eléctrica, entonces ¿cómo haces? De ahí la necesidad que más allá de la pertenencia política, como decía vos, Carlos Martín de los Ríos, podamos confluir. Tenemos un problema, por ejemplo, en el sector productivo. ¿Cómo hacemos, independientemente de tu signo político, de tu color amarillo, celeste, podemos sentarnos? ¿Qué necesita Salta? ¿Qué necesitan los salteños? Y en función de eso, con la visión de cada uno, avanzar, ¿no? Pamela, te agradezco mucho haber venido. Muy amable. Muchas gracias. Enseguida estamos hablando aquí de turismo, particularmente del tren a las nubes y toda la afectación que ha tenido con esta conflictividad social. Ya volvemos.